Imagina una tierra abrasada por el sol hasta adquirir el color de un hueso viejo. Una tierra donde el cielo es un cuenco de cobre implacable inclinado sobre arcilla agrietada. Aquí, entre dos grandes desiertos, el arábigo y el sirio, casi nunca llueve. Y sin embargo fue aquí, hace casi 4000 años, donde latía el corazón de la civilización. El secreto de este milagro era a la vez simple y terrible. Lo transportaban dos ríos, dos dioses. El Tigre, furioso y veloz, cuyas aguas corrían tan rápido que labraban profundos cañones en la tierra. Su nombre en lenguas antiguas significaba flecha. Era el dios de la furia repentina. Sus inundaciones eran rápidas, destructivas e impredecibles. Podía arrasar cosechas en una sola noche. Podía arrastrar aldeas enteras. Y el Éufrates, lento, pensativo, fluyendo sus aguas con suavidad y majestuosidad. Su lecho era poco profundo, sus orillas apacibles. Era el dios de la generosidad. Sus crecidas eran largas y tranquilas, empapando la tierra de humedad y dejando tras de sí una gruesa capa de preciado limo. Estos dos hermanos, tan distintos en carácter, fluían casi en paralelo, y la franja de tierra que los separaba, Mesopotamia, entre los ríos, era su eterno campo de batalla y su don compartido. Cada año, traían fértil limo de las montañas lejanas, un regalo que permitía 2, a veces 3, cosechas anuales, convirtiendo la estrecha franja de tierra entre los desiertos en el jardín más próspero del planeta. Pero este don nunca fue gratuito. Aquí la vida era una lucha constante por el control. Durante miles de años la gente aprendió a dominar a sus dioses. Cavaron canales, desviando el Éufrates hacia sus campos. Construyeron presas y diques, intentando contener la furia del Tigris. Su civilización se construyó con arcilla y agua. Sus casas, sus templos, sus palacios, todo estaba hecho de adobe, barro de río secado al sol. La arcilla, densa y rica como la vida misma, era su material de construcción, y el agua era su sangre. Por eso, en el siglo XVIII a.C., esta tierra no conocía la paz. Era un mosaico de ciudades-estado en guerra. Cada ciudad era un pequeño reino con su propio gobernante, su propio dios protector y su propia red de canales. Ciudades fortificadas como dientes de dragón se alzaban en las riberas de los ríos, Ur, Uruk, Isin, Eshnuna, y la poderosa Larsa en el sur, cuyo rey, Rim-Sin, se consideraba el gobernante de toda la antigua Sumeria. Estas ciudades estaban constantemente en guerra entre sí, luchaban por las rutas comerciales que serpenteaban a lo largo de los ríos, luchaban por los pastos para su ganado, pero, sobre todo, luchaban por el agua. Bloquear el canal de un vecino significaba condenar sus campos a la sequía. Derribar una presa aguas arriba significaba inundar al ejército enemigo con una crecida artificial. El agua era el arma definitiva. El agua era poder. En este hervidero de ambición, intriga y guerras insignificantes, a orillas del tranquilo Éufrates, se alzaba una ciudad que no parecía ni la más poderosa ni la más rica. Controlaba apenas un pequeño territorio. Su ejército no infundía mucho temor entre sus vecinos. Estaba rodeada de poderosos enemigos, Larsa al sur, Eshnuna al norte y el reino de Mari muy al oeste. Esta ciudad se llamaba Babilonia, que significa Puerta de Dios. Sus gobernantes, descendientes de la tribu nómada amorrea, luchaban por mantener el control sobre su pequeño territorio. El padre del futuro gran rey, un hombre llamado Sin-Mubalit, pasó sus 20 años de reinado en interminables guerras defensivas, maniobrando desesperadamente entre vecinos depredadores. Construyó murallas y fortificó ciudades,
pero cada año traía una nueva amenaza. Su reino era una isla rodeada de tiburones. Así pues, en 1792 a.C., su hijo ascendió al trono de este reino vulnerable y aislado. Un joven que heredó de su padre no un gran imperio, sino una maraña de problemas casi insolubles. Su nombre era Hammurabi. Nadie podía imaginar entonces que él, el gobernante de una pequeña ciudad de Mesopotamia, estaría destinado a conquistar a todos sus rivales. Nadie sabía que su nombre resonaría a través de los milenios, pero la tierra, desgarrada, ansiaba orden. El caos, engendrado por los caprichos de dos dioses fluviales y la codicia de decenas de reyes, exigía leyes. Alguien tenía que grabar las normas en piedra, para que no fueran arrasadas por la próxima inundación. Y este hombre ya contemplaba las turbias aguas del Éufrates, planeando sus primeros pasos. En 1792 a.C., cuando el aire de Mesopotamia estaba cargado de polvo y promesas, el trono de Babilonia yacía vacío. Sin-Mubalit, el quinto rey de la dinastía amorrea, había fallecido, dejando a su hijo no un imperio, sino solo la esperanza de uno. Este hijo se llamaba Hammurabi. Era joven. Su reino, Babilonia, no era más que una de las muchas ciudades-estado que competían por un lugar bajo el sol implacable. Era una ciudad de ladrillo cocido, rodeada de murallas que parecían sólidas solo para sus habitantes. Más allá se extendía la tierra de Mesopotamia, un tablero de ajedrez de arcilla y cañas, sobre el cual ya se alzaban piezas mucho más poderosas. Imaginen a este joven gobernante de pie en la cima del Sigurat Etemenanki, que aún no era la grandiosa estructura que se convertiría en leyenda, pero que ya se alzaba hacia el cielo. ¿Qué vio? Vio un mundo donde Babilonia era solo un segundo plano. En el sur, en la antigua Larsa, reinaba Rim-Sin-Eintor, rey longevo. Gobernó durante más de 30 años. Era un viejo lobo del sur cuyo poder había unificado bajo su dominio las antiguas ciudades sumerias, desde Ur hasta Nippur. Su reino era rico y su ejército experimentado. Para Hammurabi, era un monumento viviente al pasado y un formidable obstáculo para el futuro. Al este, más allá del río Tigris, se extendía el reino de Eshnuna. Sus gobernantes eran astutos y pragmáticos. Controlaban las rutas comerciales más importantes que conducían a la meseta iraní. Eshnuna no buscaba la gloria, buscaba el control. Cada caravana, cada lingote de metal que pasaba por sus tierras los fortalecía y afilaba sus dagas. Al noroeste, a orillas del gran meandro del Éufrates, se alzaba la resplandeciente ciudad de Mari. Su palacio, con miles de habitaciones y famosos frescos, era una maravilla de su época. El rey Simri-Lim, contemporáneo de Hammurabi, fue un hábil diplomático y guerrero, cuyos archivos revelan la compleja red de alianzas, traiciones y espionaje que impregnaba la región. Mari era más que un rival. Era un espejo en el que Hammurabi podía ver lo que Babilonia aún no había llegado a ser. Y sobre todos ellos, como una nube de tormenta, se cernía la sombra de Elam, un poderoso estado del este. Los elamitas eran forasteros, hablaban una lengua diferente, y su intervención en los asuntos mesopotámicos siempre fue sangrienta y destructiva. En este mundo, donde cada vecino era depredador o presa, Hammurabi ascendió al trono. Fue el sexto rey de su dinastía y no poseía ni un vasto ejército ni incontables tesoros. Poseía algo más, una ideología. En el prólogo de sus futuras leyes se autodenomina el pastor elegido por Enlil. Estas palabras no son una mera figura poética, sino un programa político. Un pastor, o reum en acadio, no es un conquistador, sino un protector.
Cuida de su pueblo como un pastor cuida de su rebaño. Se asegura de que los canales estén llenos de agua, de que los campos den fruto, de que las viudas y los huérfanos no sufran injusticias y de que los fuertes no opriman a los débiles. Este concepto de poder, orientado hacia la justicia, fue su principal arma en un mundo de fuerza bruta. La segunda parte del título, elegido por Enlil, era su mandato divino. Enlil era el dios supremo del panteón sumerio acadio, dios del viento, el aire y todo el espacio. Obtener su aprobación significaba obtener el derecho a gobernar toda Mesopotamia. Marduk era el patrón de la propia Babilonia, pero Hammurabi ambicionaba más desde el principio. Proclamó que su misión no era local, sino universal, que los poderes superiores mismos le habían confiado el destino de este mundo. Y comenzó a actuar, pero no como cabría esperar. Los primeros años de su reinado no se caracterizaron por el fragor de las batallas, sino por el golpeteo de los martillos de los constructores. No desafió a Rizín ni a Simrilim. Fortaleció las murallas de Babilonia y de la vecina Sipara. Construyó y restauró templos, ganándose el favor de sacerdotes y dioses. Excavó nuevos canales, llevando agua a tierras áridas y ganándose la lealtad de los campesinos. Y, lo más importante, promulgó el decreto Misharum, un decreto de justicia. Con un solo trazo de su estilete sobre una tablilla de arcilla, perdonó parte de las deudas del pueblo, liberando a miles de la esclavitud por deudas. Esto fue más que un simple acto de misericordia. Fue una brillante jugada política. No podía comprar un ejército, pero sí la lealtad de su pueblo. Demostró a todos, amigos y enemigos por igual, que él era el mismísimo pastor del que hablaban los antiguos himnos. Se tomó su tiempo, observó, esperó su momento, acumuló fuerzas, reforzando su retaguardia, mientras sus poderosos vecinos se agotaban mutuamente en guerras interminables. Era un león joven rodeado de tigres viejos, y sabía que su hora llegaría. Por ahora, era simplemente Hammurabi de Babilonia, un pastor afilando su vara, sabiendo que algún día se convertiría en un hacha de batalla. La historia de Mesopotamia permanecía congelada en la expectación. En 1792 c., cuando el joven rey Hammurabi ascendió al trono, Babilonia era apenas un punto en el mapa de Mesopotamia, un punto encajonado entre gigantes. No era una ciudad legendaria, con murallas que tocaban el cielo. Era un reino modesto, vulnerable, rodeado de enemigos cuyos nombres se pronunciaban con más reverencia que el del nuevo gobernante babilónico. Al sur, en la poderosa Larsa, reinaba el astuto Rim-Sin, veterano de innumerables guerras y gobernante de casi toda Sumeria. Al norte y al este los reinos de Mari y Eshnuna crecían en poder. Todos ellos veían a Babilonia como un bocado apetitoso, una molestia pasajera a orillas del Éufrates. Hammurabi no heredó un imperio, sino un problema, y para resolverlo contaba con 3 herramientas: la guerra, el agua y las palabras. Comencemos con el agua. En Mesopotamia, el agua lo era todo. Era vida o muerte, bendición y maldición. El Tigris y el Éufrates transportaban fértiles sedimentos, pero también devastadoras inundaciones. Controlar el agua significaba controlar la cosecha, el grano, la vida de los súbditos y el destino mismo del reino. Un canal era más que una simple zanja llena de agua. Era una arteria de poder. Excavar un nuevo canal significaba revitalizar el desierto, fundar una nueva ciudad, alimentar a miles y ganarse su lealtad eterna. Bloquear el canal del enemigo significaba condenar sus campos a la sequía,
a su pueblo al hambre y sus murallas al inevitable derrumbe sin siquiera una estocada. En los primeros años de su reinado, Hammurabi no se precipitó a batallas desesperadas. Construyó, profundizó los antiguos canales y excavó otros nuevos. Reforzó las represas, almacenó grano en graneros. Transformó su pequeño reino en una fortaleza capaz de resistir cualquier asedio, ya fuera de un ejército enemigo o de una sequía implacable. El agua fue su primera y más fiable arma. Luego llegó la guerra. Pero la guerra de Hammurabi no fue una incursión nómada a ciegas. Fue una partida de ajedrez, donde cada pieza se movía con fría precisión. Esperó casi 30 años antes de desafiar a sus principales rivales. Durante 30 años observó, aguardó su momento, forjó y luego rompió alianzas. Sus primeras campañas no estaban dirigidas contra los gigantes, sino contra sus debilitados vasallos. Fue arrebatando poco a poco las posesiones de las otras naciones, expandiendo lenta y metódicamente sus fronteras. Las ciudades de Uruk e Isin, otrora grandes centros de la civilización sumeria, cayeron bajo su ataque, pero no se convirtieron en mero botín saqueado. Fueron incorporadas a su creciente imperio, y sus recursos y hombres servían ahora a Babilonia. Su ejército, curtido en estos conflictos locales, creció y se fortaleció. Las puntas de lanza de bronce brillaban bajo el sol abrasador, y los carros de guerra tirados por asnos levantaban nubes de polvo en los caminos que se alejaban de Babilonia. Cada victoria no era un final, sino simplemente la preparación para el siguiente movimiento, más difícil. Pero su arma más sutil y precisa era la palabra. Lo sabemos no por leyendas, sino por miles de tablillas de arcilla halladas en las ruinas del palacio de Mari. Se trata de cartas cuneiformes, correspondencia diplomática de aquella época. Y aquí, Hammurabi emerge ante nosotros no solo como un guerrero, sino como un maestro de la intriga. Escribe al rey de Mari, llamándolo hermano, y al mismo tiempo sella un pacto secreto con su enemigo. Promete ayuda militar a un aliado, pero solo envía una fuerza simbólica, reservando sus tropas para un ataque decisivo en otro lugar. Tejió una red de alianzas, enfrentando a sus enemigos entre sí, obligándolos a agotarse en guerras mutuas, mientras Babilonia fortalecía su poder. Las palabras también fueron un arma de propaganda. Hammurabi no se limitó a conquistar ciudades, sino que les impartió justicia. En sus inscripciones se autodenominó no solo rey, sino pastor elegido por los dioses para cuidar de su pueblo. Promulgó decretos que perdonaban las deudas, los llamados edictos Misharum, ganándose la popularidad del pueblo llano incluso en territorio enemigo. Los rumores sobre el justo rey babilonio precedían a su ejército, y a veces las puertas de la ciudad se abrían ante él sin resistencia. Creó la imagen de un gobernante que no trajo esclavitud, sino orden y prosperidad. Fue una guerra de ideas, y Hammurabi la libró con la misma destreza que en el campo de batalla. Guerra, agua y palabra, 3 elementos que Hammurabi sometió a su voluntad. Usó el agua para alimentar a su ejército y diezmar a sus enemigos. Usó la guerra para apoderarse de nuevos ríos y tierras. Y usó la palabra para justificar sus guerras, consolidar su poder y allanar el camino para nuevas conquistas. Durante las 3 primeras décadas de su reinado, transformó un reino débil y vulnerable en una fuerza experimentada y lista para atacar. Las grandes potencias de Mesopotamia aún lo menospreciaban, pero sus miradas ya reflejaban alarma. El viejo zorro Rim-Sin de Larsa aún ignoraba que el joven lobo de Babilonia ya afilaba los dientes, preparándose para un salto que cambiaría para siempre el mapa del mundo antiguo. El gran juego apenas comenzaba.
Las campañas militares han terminado. El polvo levantado por los cascos de miles de asnos y los pies de los soldados se asienta sobre los campos de Mesopotamia. Babilonia ya no es solo una ciudad-estado, sino el núcleo de un imperio, la palpitante vena de vida que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras de Siria. Pero el imperio, tejido con el mosaico de reinos conquistados, es un coloso con pies de barro. ¿Cómo gobernar este mosaico de pueblos? ¿Cómo obligar a acadios, sumerios y amorreos a vivir bajo las mismas reglas cuando sus costumbres, dioses y conceptos de justicia difieren tanto como los tonos de arena del desierto? Hammurabi, el rey guerrero, se convertiría ahora en un rey constructor, pero no construiría murallas ni templos, construiría un estado, y el fundamento de este estado no sería la fuerza bruta, sino algo más sólido, algo inquebrantable, la justicia. Pero ¿cómo hacer visible la justicia? ¿Cómo hacerla tangible? ¿Cómo transmitirla a cada comerciante del mercado, a cada campesino que cultiva su parcela junto al canal? Las palabras de los decretos, leídas por heraldos, se las lleva el viento. Las tablillas de arcilla que contienen leyes son frágiles. Pueden ocultarse o destruirse en los archivos del palacio. Hammurabi necesitaba un heraldo que no pudiera mentir, un monumento que hablara por sí mismo. Eligió diorita, negra como la noche en el desierto, salpicada de diminutas chispas de feldespato. Una piedra más dura que el hierro, una piedra que casi se resiste al cincelado. La elección del material fue toda una declaración. No se trataba de una tablilla de arcilla que pudiera romperse o ser arrastrada por el agua. Era la eternidad. El trabajo comenzó a intensificarse. Los mejores canteros del reino trabajaron durante semanas, meses, en estos bloques gigantescos. El aire de los talleres estaba cargado de polvo de piedra, resonando con los golpes monótonos y rítmicos de los martillos sobre los cinceles de bronce. Una silueta emergió lentamente de la roca informe. Un pilar liso, pulido como un espejo, de 2 metros de altura, que se estrechaba hacia la cima. Al mismo tiempo se desarrollaba otra obra invisible. En los scriptoria, a la luz de lámparas de aceite, sabios y escribas, por orden del rey, recopilaron las tradiciones legales de docenas de ciudades. Estudiaron las antiguas leyes sumerias, las decisiones judiciales acadias y las costumbres amorreas. Esto no surgió de la nada, sino que fue un esfuerzo titánico de sistematización y unificación. Hammurabi no inventó la justicia, le dio forma, eliminando los excesos y las contradicciones, y creando un código uniforme para todos. Y así, línea tras línea de signos cuneiformes comenzaron a aparecer en la superficie pulida de la diorita. Cada cuña era el resultado de un golpe preciso. Los errores eran inaceptables. Los escribas grabadores no solo grababan palabras, sino destinos. 282 leyes, 282 párrafos que regulaban cada aspecto de la sociedad babilónica. Estas leyes eran severas y concretas. No hablaban de filosofía, sino de consecuencias. Si un constructor construía una casa y ésta se derrumbaba causando la muerte del propietario, el constructor debía ser ejecutado. Si mataba al hijo del propietario, el hijo del constructor también debía ser ejecutado. Era el principio del talión, ojo por ojo, diente por diente, llevado a una escalofriante simetría. Pero incluso esta severidad tenía su lógica, la responsabilidad. Un cirujano que realizara una operación fallida a un noble y le dañara un ojo perdería las manos. El precio del error era alto, pero obligaba al maestro a trabajar al límite de su habilidad. Sin embargo, esta justicia no era ciega.
distinguía claramente los estratos sociales. Un golpe propinado por un plebeyo a un aristócrata se castigaba con castigo corporal. El mismo golpe, propinado por un aristócrata a un plebeyo, se castigaba únicamente con una multa. Las leyes de Hammurabi no crearon igualdad, consolidaron la jerarquía existente, pero le aportaron orden y previsibilidad. Todos, desde el esclavo hasta el noble, conocían ahora su lugar y el valor de sus actos. Pero, ¿cómo podrían convencer al imperio de que estas leyes eran algo más que la voluntad de un rey mortal? En lo alto de la columna, sobre una cascada de símbolos cuneiformes, se alza una escena de silenciosa majestad. El propio Hammurabi se yergue en una pose reverente. Pero él no es el protagonista. Ante él, entronizado, se encuentra Shamash, el dios del sol y la justicia suprema. Llamas brotan de sus hombros, y sobre su cabeza reposa una tiara escalonada con cuernos, símbolo de divinidad. Shamash entrega al rey un cetro y un anillo, símbolos de poder y ley. El mensaje era claro e inequívoco para cualquiera que pudiera verlo. Hammurabi no es el autor de estas leyes, es simplemente su humilde ejecutor. Los mismos dioses le confiaron la tarea de impartir justicia al pueblo. Tales estelas se erigieron en las principales ciudades del reino, en los templos y en las plazas públicas. Cualquiera que se sintiera agraviado, cualquiera que buscara justicia podía acercarse a esta piedra negra. Si sabía leer y escribir, podía leerla por sí mismo. Si no, podía pedirle a cualquier escriba que recitara la ley que necesitaba. La justicia ya no era conocimiento secreto de los sacerdotes, ni ejercicio arbitrario de los gobernadores. Estaba tallada en diorita, fría, dura, accesible a todos. Este fue un paso revolucionario. Por primera vez el gobierno se dirigió a sus súbditos en el lenguaje de la ley escrita, universal e inmutable, respaldada por la autoridad divina. Hammurabi creó más que un simple código de leyes. Creó la ideología de un estado en el que el rey era un pastor responsable de su rebaño. Como él mismo escribió en el epílogo de sus leyes, que el fuerte no oprima al débil, que se haga justicia al huérfano y a la viuda. La espada del conquistador sometió las tierras, pero fue precisamente esta piedra negra, con inscripciones cuneiformes, la que estaba destinada a conquistar mentes y corazones, uniendo a pueblos diversos bajo la sombra de la ley grabada en piedra. El sol derrite los ladrillos de las calles de Babilonia. El polvo flota en el aire denso, mezclado con el aroma de la cerveza de dátiles y el humo de las chimeneas. La vida hierve, zumba, regatea y disputa. Y entonces, en un instante, un grito atraviesa ese murmullo, un destello de furia, un movimiento descuidado, un golpe, y para un hombre, el mundo queda sumido para siempre en una sombra tuerta. ¿Qué sigue? ¿Venganza? Ojo por ojo, que solo engendrará más sangre, ahogando familias enteras en una enemistad sin fin. Hammurabi dijo, no. Ofreció al mundo un nuevo principio, frío y cortante como la hoja de un cuchillo de obsidiana. Un principio que resonaría a través de los milenios y se convertiría en sinónimo de justicia primordial. Ojo por ojo, diente por diente. A primera vista parece una simetría perfecta, equilibrio. Me quitaste la vista, el Estado te la quitará a ti. No tu hermano, no tu hijo, no tu padre enfurecido, sino la imparcial maquinaria de la ley. Fue una revolución, un intento de reemplazar el caos de las venganzas de sangre con la fría aritmética de la retribución. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles, y en la sociedad de Hammurabi, esos detalles lo determinaban todo.
La justicia, tallada en una estela de diorita negra, tenía un rostro distinto para cada persona. Te miraba y veía no solo a una persona, sino tu estatus. Imaginemos nuestra disputa en las calles de Babilonia. Dos ciudadanos libres, con plenos derechos y propietarios de tierras, se enzarzan en una pelea. Uno le saca un ojo al otro. Los jueces abren los códigos legales. Artículo 196. El veredicto es claro e inevitable. El verdugo, contratado por el Estado, cumplirá su cometido. Ojo por ojo, literalmente. Dolor por dolor, oscuridad por oscuridad. Esta es una justicia cruel, pero simétrica, entre iguales. Ahora cambiemos un solo detalle. Uno de los contendientes sigue siendo un avilum, noble y adinerado, pero su víctima es un muskenum, un hombre libre, pero de menor estatus social, quizá un aparcero o artesano. El golpe es el mismo, la sangre es la misma. El ojo perdido ve igual de poco, pero la ley lo ve de otra manera. Artículo 198. Sin verdugo, sin castigo ejemplar, el avilum culpable debe pagar una multa. El precio del ojo de un moskenum es una mina de plata. Eso equivale a unos 60 siclos, una suma enorme para un plebeyo, pero bastante asequible para la nobleza. El ojo de un ciudadano de pleno derecho era invaluable y exigía un sacrificio ejemplar. El ojo de un plebeyo tenía su propio valor, expresado en el frío brillo del metal. Nos adentramos aún más en la sociedad babilónica, en la misma oscuridad de la anarquía. Nuestro avilum de ira ciega al bardum, el esclavo. Un esclavo no es una persona, sino una propiedad. Su ojo no es una ventana al mundo, sino parte del patrimonio del amo. Por lo tanto, la ley, artículo 199, no protege al esclavo, sino a su dueño. El culpable debe compensar al dueño con la mitad del valor de mercado del esclavo. El ojo de un esclavo es simplemente una mercancía dañada. Su sufrimiento, su futuro, su inmersión en la oscuridad, todo esto es irrelevante para la ley. Lo que importa es la pérdida sufrida por su amo. Así, el mismo acto, sacar un ojo, tenía 3 consecuencias legales completamente distintas. Un delito, pero 3 precios. Un precio medido en carne, un precio medido en plata, y un precio medido como una fracción del valor del ser vivo. Pero el precio de un ojo podría ser distinto. Podría ser el precio de la habilidad y el precio del error. Imaginen no una pelea, sino el silencio de una habitación donde un médico, un as, se inclina sobre un paciente. En su mano lleva un bisturí de bronce. Debe extraer una catarata, para salvar la vista de un noble. Es una operación delicada que requiere pulso firme y un valor increíble. Si tiene éxito, le espera una recompensa, 10 siclos de plata, buen dinero. Pero si le tiembla la mano, si, como reza el artículo 218, destruye el ojo de un hombre, el castigo será terrible. Le cortarán las manos. El mismo instrumento que dio luz se convertirá en la causa de la muerte profesional eterna y la vergüenza. El médico que salvó la vista arriesgó más que su reputación. Jugó sus propias manos. Cada corte del bisturí fue una apuesta en un juego donde ganar era plata y perder, mutilación. Esta es la verdadera esencia del Código de Hammurabi. No se trata solo de una colección de reglas brutales, sino de un contrato social detallado, meticulosamente elaborado hasta el último céntimo y el último azote. Un código que consolidó una jerarquía donde el valor de la vida humana, el dolor humano e incluso las partes del cuerpo humano no era absoluto, sino estrictamente regulado. El valor de un ojo no era una cuestión de medicina ni de moralidad. Era una cuestión del lugar que uno ocupaba en el mundo, grabado en piedra para la eternidad.
En el bullicio de un mercado babilónico, bajo el abrasador sol mesopotámico, el destino no se decidía con espada ni con palabra, sino con una fina capa de arcilla húmeda. Cada día, miles de manos moldeaban estas tablillas. Miles de estiletes de caña las grababan con símbolos cuneiformes. Era una época en la que la civilización se sustentaba en contratos. Comprar un buey, arrendar un campo, contratar a un jornalero. Todo lo que tenía un precio debía tener su sombra de arcilla, su documento. Sin él, una transacción no era más que viento, un sonido vacío sobre el Éufrates. Las leyes de Hammurabi no solo recomendaban, sino que exigían. El artículo 7 de su código resuena como el golpe del martillo de un juez. Si un hombre compra de manos del hijo de otro hombre o de manos de su esclavo plata u oro, un esclavo o esclava, un buey o una oveja, un asno o cualquier otra cosa, sin testigos ni contrato, entonces ese hombre es un ladrón, será condenado a muerte. Piénsenlo. No solo la transacción es inválida, no solo una multa, la muerte, por falta de documentación y testigos. Porque en el mundo de Hammurabi, la propiedad no registrada es propiedad robada. Una tablilla de arcilla, impresa con los sellos cilíndricos de las partes y las firmas de los testigos, era el único escudo contra el caos, la única prueba de legitimidad. Y este principio, el principio del contrato inviolable, impregnaba no solo el comercio, sino también el corazón mismo de la sociedad, la familia. El artículo 128 establece: si un hombre se casa con una mujer y no celebra un contrato con ella, entonces esa mujer no es su esposa. El matrimonio no era simplemente la unión de dos personas, sino un acuerdo legal sellado en la tierra. Y la parte central de este acuerdo era la dote de la novia, su sheriktum. Esto no era un pago para la mujer, como muchos creen erróneamente. La dote era su propiedad personal, su red de seguridad económica. Pasaba con ella a la casa de su esposo, pero no le pertenecía a él. Podía consistir en piezas de lana fina, muebles de cedro, utensilios de cobre, algunos siclos de plata o incluso una sirvienta esclava. Todo esto se registraba cuidadosamente por escrito y formaba parte del contrato matrimonial, y la ley protegía esta propiedad. Si un marido decidía divorciarse de la esposa que le había dado hijos, estaba obligado a devolverle la dote íntegramente. Además, debía entregarle parte de sus bienes, campos, huertos y casas, para que pudiera criar a sus hijos. Si la esposa moría sin descendencia, su dote no permanecía con el marido, sino que volvía a la casa paterna. La ley no permitía que la descendencia del marido se enriqueciera a costa de la desgracia de la descendencia de la esposa. La dote era el vínculo que unía a las generaciones, y la ley garantizaba que este vínculo no se rompiera. Pero la lucha más encarnizada por los derechos se libró en lo que respecta a la herencia. Aquí, la voluntad del padre chocaba con la inviolabilidad de la ley, el amor paterno con la ira paterna. Por norma general, a la muerte del padre, sus bienes se dividían a partes iguales entre sus hijos. Era un acuerdo sencillo y comprensible, pero ¿qué ocurría si el padre, enfadado con uno de sus hijos, decidía desheredarlo? ¿Podía simplemente tachar su nombre del testamento? El código de Hammurabi responde: no, un padre no podía actuar por capricho. El artículo 168 es una obra maestra de sabiduría jurídica que protege al hijo de la ira del padre. Si un padre deseaba desheredar a su hijo, debía comparecer ante los jueces y declarar formalmente: desheredo a mi hijo. Los jueces no se conformaban con su palabra, estaban obligados a investigar el caso.
y si determinaban que la culpa del hijo era leve, si se trataba de su primera falta, el padre no podía desheredarlo. La ley le otorgaba al hijo el derecho a equivocarse. Solo si el hijo cometía un pecado grave contra su padre por segunda vez, los jueces daban su consentimiento. Esta decisión, tomada no en el fragor de una disputa familiar, sino en la serenidad de la sala del tribunal, era definitiva. La ley se interponía entre padre e hijo no como un verdugo, sino como un sabio mediador. Reconocía la autoridad del padre, pero limitaba su tiranía. Exigía justicia, no obediencia ciega. Así, desde el mercado hasta el hogar, la vida de un babilonio quedaba inscrita en arcilla. Un contrato de cebada, un contrato matrimonial, una sentencia judicial sobre herencias. Todo esto era más que simples registros. Eran los pilares con los que Hammurabi construyó su estado. Un estado donde los derechos de propiedad, los lazos familiares y el futuro de los hijos estaban protegidos no solo por la voluntad de los dioses, sino también por disposiciones legales claras y precisas, grabadas en piedra y plasmadas en arcilla. Y esta arcilla, cocida por el sol durante milenios, nos ha transmitido no solo una lista de normas, sino la voz viva de una civilización que luchaba desesperadamente por alcanzar el orden en medio del caos eterno. Imagina un trozo de arcilla húmeda, fría y pesada en la palma de la mano, un poco más grande que una mano humana. Ahora toma una caña afilada, un estilete, y presiona su punta contra la superficie maleable, una impresión en forma de cuña. Luego otra y otra. Así nació la palabra en Mesopotamia. Así nació el poder. Y así, cuña a cuña, Hammurabi construyó su imperio no solo con la espada, sino también con el conocimiento. Las leyes grabadas en piedra fueron el acorde final de su reinado. Pero la sinfonía del poder se desarrollaba a diario en miles de tablillas de arcilla. Eran el sistema nervioso del imperio, una vena palpitante por la que fluían órdenes, denuncias y súplicas. Desde Babilonia, como una araña desde el centro de su tela, Hammurabi extendía sus hilos hasta los confines del reino. Mensajeros especiales, cambiando de caballo en las estaciones de correos, recorrían a toda velocidad caminos polvorientos bajo el sol abrasador, entregando la voluntad real, sellada en sobres de arcilla. ¿Qué contenían estas cartas? Todo, absolutamente todo. El drama de la vida cotidiana y la alta política, comprimido en unas pocas docenas de líneas de escritura cuneiforme. Aquí vemos a Hammurabi escribiendo a su gobernador en la ciudad de Larsa, Sin-Idinam. No se limita a dar instrucciones generales, no. El rey exige un informe sobre la cosecha de dátiles en un huerto específico. Pregunta por qué se ha retrasado la entrega del aceite de sésamo. Ordena el traslado de 21 trabajadores de un canal a otro para agilizar las reparaciones. No se trata de un simple rey. Se trata del administrador supremo, el principal responsable de la logística, el máximo gestor de su estado. Cada detalle, por pequeño que fuera, estaba bajo su control. Pero he aquí una carta de tono completamente distinto. Está dirigida a un espía en la corte de Simri-Lim, el poderoso gobernante del reino de Mari. Hammurabi desea conocer los movimientos de tropas, el sentir de los nobles y las negociaciones secretas con los elamitas. Teje intrigas, forja alianzas temporales y se prepara para romperlas en el momento más oportuno. Sus cartas son como una partida de ajedrez, donde ejércitos enteros son las piezas y el precio de la derrota es el reino. Recurre a la adulación, las amenazas y las promesas. La arcilla nos ha conservado no la imagen de un legislador sabio, sino el retrato de un político astuto y despiadado.
que comprendía que la información es un arma tan poderosa como un hacha de bronce. Pero tras estas órdenes e informes de espías, emerge otra voz, más importante, la voz del pueblo. Escribieron al rey, no directamente, claro está, sino a través de sus funcionarios, y estas tablillas de arcilla clamaban contra la injusticia. Una viuda de Sipar se quejaba de que un vecino se había apropiado de su campo de cebada. Un mercader de Ur exigía castigo para un deudor que llevaba 3 años sin pagar su plata. Campesinos de distintos nomos discutían por el agua de un canal de riego. ¿Quién tenía derecho a abrir primero la compuerta? Fue aquí, en este flujo interminable de quejas, disputas y pleitos insignificantes, donde nació la necesidad de algo más. Hammurabi, al leer estos informes uno tras otro, vio su imperio no como un monolito, sino como un mosaico compuesto por cientos de ciudades distintas, cada una con sus propias costumbres, sus propias leyes y sus propias nociones de justicia. Lo que era normal en Nippur se consideraba un crimen en Babilonia. La decisión de un juez en una ciudad contradecía la de otro. Esta cacofonía de voces, este caos de casos individuales, exigía orden. El imperio, sostenido por mensajeros veloces y la voluntad de un solo hombre, era vulnerable. Necesitaba un fundamento más sólido que la arcilla cocida y más duradero que la vida de un solo rey, por muy grande que fuera. Se hacía evidente, para gobernar con eficacia no bastaba con resolver cada problema por separado. Había que crear un sistema, un único estándar de justicia para todos, desde el poderoso noble hasta el humilde campesino. Una ley universal que resonara con una sola voz en cada rincón de su extenso reino. Cada tablilla de arcilla con una queja era una pequeña piedra, y entre miles de esas piedras, Hammurabi comprendió que era hora de construir un muro de ley, capaz de resistir cualquier oleada de caos. La transición de la escritura efímera en arcilla a la ley eterna en piedra no fue solo un paso, sino un salto. Un salto del gobierno manual a la creación de un mecanismo de justicia impersonal y omniabarcante. La idea ya flotaba en el aire de las cancillerías del palacio, impregnada del olor a polvo y arcilla húmeda. Solo faltaba encontrar la forma perfecta para ella, la forma de un pilar de basalto negro. En el corazón de Babilonia se alzaba una columna de piedra, silenciosa, inmóvil, eterna. Su pulida superficie negra capturaba los rayos del sol mesopotámico, reflejando a los mercaderes, sacerdotes y soldados que pasaban apresuradamente. Pero la gente procuraba no mirar sus reflejos. Miraban la inscripción. 282 artículos, grabados en escritura cuneiforme sobre basalto, contemplaban la ciudad. No se trataba simplemente de un conjunto de normas nacidas de la voluntad de un hombre, aunque fuera un gran rey. Era una orden divina, otorgada por el mismísimo Shamash, el dios del sol y la justicia. La voz de un dios, congelada en la piedra. Y esta voz resonó en cada hogar, en cada mercado, en cada campo, desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras de Siria. El Código de Hammurabi no fue el primer código legal de la historia, pero sí el más completo, el más detallado y, sobre todo, el más público. No fue escrito para acumular polvo en los archivos del palacio. Estaba a la vista de todos, y su influencia se extendía sobre cada habitante del imperio. Esta sombra trajo orden. Ahora, un acuerdo sellado con una tablilla de arcilla tenía fuerza de ley. Un prestamista no podía exigir intereses exorbitantes. El código lo limitaba. Un constructor cuya casa se derrumbaba y mataba a su dueño sabía que moriría.
Un médico que realizaba una compleja operación ocular a un noble paciente lo sabía. El éxito le reportaría 10 siclos de plata, mientras que el fracaso le costaría un brazo. La ley trajo previsibilidad a la vida. Fue el marco sobre el que Hammurabi construyó su imperio unificado. Transformó las diversas ciudades-estado, cada una con sus propias costumbres, en un solo organismo, latiendo al unísono, el pulso de la ley. Pero la sombra de esta estela era engañosamente uniforme. En realidad, recaía sobre los hombros de personas de distinta condición social. La ley de Hammurabi no era ciega. Al contrario, lo veía todo, y sobre todo, la posición social. La sociedad babilónica estaba estrictamente dividida en 3 clases. En la cima se encontraba el Avilum, el pueblo, ciudadanos plenos, nobles, sacerdotes y grandes terratenientes. Debajo de ellos estaban los Mushkenum, hombres libres pero con menos derechos, una especie de funcionarios o trabajadores dependientes, y en el último escalón estaban los Wardum, esclavos, considerados propiedad, y para cada uno de ellos, la ley tenía su propia vara de medir. El famoso principio de ojo por ojo, diente por diente, talión, solo era plenamente aplicable entre iguales. Si un Avilum le sacaba el ojo a otro Avilum, perdía el suyo. Justicia, cruel y simétrica. Pero si el mismo Avilum le sacaba el ojo a un Muskenum, se libraba con una multa, una mina de plata. La vida y la salud de una persona tenían su propio precio, claramente definido. Si le sacaba el ojo a un esclavo, la multa era aún menor, la mitad del valor del esclavo, pagada a su amo. No al esclavo mismo, a su amo. Esta brecha se extendía a lo largo de los 282 artículos. Si un hombre libre daba refugio a un esclavo fugitivo, era condenado a muerte. Si ayudaba a una esclava en el parto y luego reclamaba al niño como suyo, le cortaban la lengua. La ley no solo reflejaba la desigualdad social, sino que la perpetuaba. Transformaba los prejuicios sociales en la voluntad inmutable de los dioses, y era implacable en su franqueza. A la ley no le importaban los motivos. No preguntaba por qué, sino ¿qué has hecho? Quien robaba verduras de un jardín ajeno era castigado igual que quien robaba joyas. La intención no importaba, solo importaba el hecho del delito. No había abogados ni largos debates. Había testigos, juramentos y, en los casos más difíciles, la ordalía, un juicio divino, un juicio por el río. El acusado se arrojaba a las aguas del Éufrates. Si el río lo aceptaba, era culpable. Si lo empujaba a la orilla, era inocente. Y así, el imperio vivió bajo la sombra de la estela de basalto. Cada paso, cada palabra, cada aliento era medido y evaluado. La sombra de la ley protegía a algunos y amenazaba a otros. Creaba orden, pero un orden basado en el miedo. Miedo al rey, miedo a los dioses y, sobre todo, miedo a la fría e indiferente letra grabada en piedra. El sol se ponía, y la larga sombra de la estela de Hammurabi se cernía sobre la dormida Babilonia, penetrando en cada hogar, en cada corazón, en cada sueño, y nadie podía escapar de ella. Imagínese, Babilonia, no solo una ciudad, sino el centro del mundo, donde convergían rutas de caravanas y se mezclaban decenas de lenguas. Este crisol de destinos humanos, donde la riqueza y la pobreza coexistían y la vida era tan frágil como una vasija de barro, necesitaba más que un simple gobernante. Necesitaba un artífice social, y Hammurabi se convirtió en ese artífice. Su principal herramienta no fue la espada, sino la palabra grabada en piedra. En el corazón mismo de la bulliciosa ciudad, en un lugar prominente, probablemente cerca del templo del dios supremo Marduk,
se alzaba, una estela de diorita negra, dura como la eternidad, de más de 2 metros de altura. Inscritos en su superficie pulida con escritura cuneiforme, se leían versos destinados a perdurar milenios, 282 leyes. No era el primer código legal de la historia de Mesopotamia, pero sí el más completo, el más sistemático y, sobre todo, el más público. Era un contrato social grabado para que todos lo vieran. En la cima de la estela se encuentra el propio Hammurabi, de pie con reverencia ante Shamash, el dios del sol y la justicia. El rey no crea la ley, la recibe de los dioses. Era una declaración de poder colosal. La justicia en Babilonia era de origen divino, y el rey mismo era su máximo garante. Los códigos de Hammurabi no eran principios filosóficos abstractos, sino una guía de vida sumamente concreta. Impregnaban todos los aspectos de la vida, desde un importante acuerdo agrícola hasta una disputa familiar. Y en el corazón de muchos de ellos yacía un principio que resonaría a través de los siglos: el talión. Ojo por ojo, diente por diente, si un hombre le sacaba un ojo a otro, le sacarían el suyo. Si le rompía un hueso, le romperían el suyo. Suena cruel, pero para su época fue un gran avance. El talión limitó las venganzas de sangre, reemplazando el ciclo interminable de violencia entre familias con un castigo claro, mesurado y definitivo por parte del Estado. El caos de las venganzas personales dio paso al orden de la justicia estatal. Pero este orden no era de igualdad. La sociedad babilónica era estrictamente jerárquica, y las leyes de Hammurabi no ocultaban esta jerarquía, sino que la reforzaban. Toda la población se dividía en 3 grandes grupos. En la cima estaban los Abilum, ciudadanos libres de pleno derecho, nobles y terratenientes. Debajo de ellos estaban los Mushkenum, personas libres, pero dependientes del templo o de las propiedades reales que no poseían tierras comunales. Y en el último escalón estaban los Wardum, esclavos, considerados propiedad. El valor de un ojo, un hueso o una vida dependía directamente del grupo al que se pertenecía. Aquí es donde el drama nace de los hechos. La ley número 196 establecía: si un Abilum saca el ojo de otro Abilum, se le sacará el suyo. Y he aquí la ley número 198. Si saca el ojo de un Muskenum, pagará una mina de plata. El ojo de un aristócrata valía un ojo, el de un plebeyo, 60 siclos de plata. Y si se trataba de un esclavo, el castigo era aún más leve. El culpable debía pagar al amo la mitad del valor de mercado del esclavo. Esto no era justicia como la entendemos hoy. Era justicia ponderada según el estatus social. Orden sí, pero el orden es distinto para cada persona. Esta lógica fría e implacable se extendía a todas las profesiones. La responsabilidad era absoluta y, a veces, aterradora. Ley número 229. Si un constructor edifica una casa para un hombre y no realiza su trabajo con seguridad, y la casa que construyó se derrumba y mata al propietario, ese constructor será ejecutado. Pero la cosa empeora. Ley número 230. Si mata al hijo del propietario, el hijo de ese constructor será ejecutado. No el culpable, sino su hijo. El principio del talión, llevado a un extremo escalofriante, donde el valor de la vida de un niño es igual al de la vida de otro. Un médico que realizara una operación fallida a un esclavo podía perder las manos y no volver a ejercer jamás. Pero si un esclavo moría durante la operación, solo debía compensar al propietario por el costo. Las leyes regulaban la vida familiar con igual crueldad. Una mujer sorprendida en adulterio era atada junto con su amante y arrojada al Éufrates. Sin embargo,
Su esposo tenía derecho a perdonarla y rescatarla del agua, pero el rey también estaba obligado a perdonar a su amante. La mujer no carecía de derechos. En caso de divorcio, el esposo debía devolverle la dote y destinar una parte de sus bienes a la manutención de sus hijos. Las leyes la protegían de actos arbitrarios, pero la mantenían dentro de los estrictos límites del mundo patriarcal. El Código de Hammurabi es un reflejo de una civilización que luchaba desesperadamente por alcanzar la estabilidad. Regulaba el alquiler de los bueyes, los salarios de los pastores, las penas por el robo de cosechas y los daños a los canales de riego. Fue un intento de crear una realidad predecible y manejable, donde cada persona, desde el noble hasta el esclavo, conociera su lugar exacto, sus derechos, sus deberes y, sobre todo, el precio de sus errores. No se trataba de un código de libertad ni de igualdad, sino de un código de orden. Un orden brutal y jerárquico, pero preferible al caos impredecible que asolaba más allá de los muros de la Gran Babilonia. Y este orden, grabado en diorita negra, se convirtió en el fundamento sobre el que se construyeron los imperios futuros. El inmenso río del tiempo socava incluso las represas más fuertes. El imperio de Hammurabi, construido con los ladrillos cocidos de las leyes y sostenido por la voluntad de un solo hombre, no fue la excepción. Tras su muerte, no se derrumbó de la noche a la mañana. No, la caída de las grandes potencias rara vez es repentina. Fue como el lento resquebrajamiento de una gigantesca tablilla de arcilla bajo el abrasador sol mesopotámico. El hijo de Hammurabi, Samsu-iluna, heredó el trono, pero no el genio de su padre. Era un guerrero, no un constructor. Pasó su vida corriendo de un incendio a otro, intentando remendar las grietas de un reino que se desmoronaba. En el sur, en las pantanosas riberas del Tigris y el Éufrates, surgió la dinastía marítima, separándose para siempre de la antigua Sumeria. Desde el este, desde los montes Sagros, tribus casitas comenzaron a infiltrarse en las fértiles tierras. Extranjeros con nombres incomprensibles y costumbres rudimentarias. No libraron guerras, simplemente se asentaron, se arraigaron en la tierra, transformándola desde dentro. Samsu-iluna luchó con desesperación. Derribó las murallas de las ciudades rebeldes, ganó batallas, pero perdió la guerra por la unidad. Cada ciudad reconquistada dejó una cicatriz en el imperio. Cada victoria costó una sangre que ya no podía ser saldada. Generación tras generación, Babilonia seguía siendo la ciudad más grande del mundo. Su sigurat aún se alzaba majestuoso hacia el cielo. Sus sacerdotes aún servían a Marduk y sus escribas copiaban el código de leyes de su gran antepasado. Pero su esplendor se desvanecía. Su poder menguaba. El imperio se había reducido al tamaño de su corazón, Mesopotamia central, y los gobernantes de Babilonia, descendientes de Hammurabi, miraban al sur, hacia los rebeldes de las marítimas, y al este, hacia los entrometidos casitas. Aguardaban un golpe desde allí. Estaban mirando en la dirección equivocada. Lejos al noroeste, a cientos de kilómetros de distancia, a través de áridas estepas y tierras extranjeras, en las montañas de Anatolia, donde el aire era puro y penetrante, nacía una nueva fuerza imparable. Un pueblo que hablaba una lengua indoeuropea y se llamaba a sí mismo hitita. Eran hijos de la piedra y el hierro. Su reino, Hatti, se forjó en guerras interminables con sus vecinos. Aprendieron a dominar el metal como nadie antes. Pero su arma más poderosa, su verdadero milagro, no era el bronce ni siquiera el hierro primitivo. Era el carro. No se trataba del pesado carro que usaban los sumerios hace 1000 años. El carro de guerra hitita era ligero, rápido y letal. 2 ruedas con radios, una plataforma para 2,
un conductor y un arquero, y un par de caballos selectos, especialmente entrenados. Era un tanque de la Edad de Bronce, una avalancha que arrasaba con la infantería. Una fuerza de ataque capaz de romper cualquier línea, y al frente de esta fuerza se alzaba un rey cuya ambición no conocía límites. Su nombre era Mursili I. Era joven, despiadado, y veía el mundo como un mapa de futuras conquistas. Ya había conquistado el norte de Siria y aplastado la poderosa ciudad de Alepo, y ahora su mirada se dirigía más allá, río abajo, hacia el gran Éufrates. Allí, entre la bruma del calor, yacía la ciudad mítica, la perla de la civilización, Babilonia. Aquella no fue una simple campaña, fue una travesía a través de todo el mundo conocido, más de 1500 kilómetros por territorio hostil. Una pesadilla logística, una aventura militar rayana en la locura. Durante meses, el ejército de Mursili marchó hacia el sur. El polvo levantado por miles de pies y cientos de carros se elevaba hacia el cielo. El río Éufrates era su guía, su camino. Llevaban consigo no solo armas, sino también una nueva y brutal forma de hacer la guerra. Y así, en el año 1595 a.C., azotó la tormenta. El último rey de la dinastía de Hammurabi, Samsu-Ditana, vio demasiado tarde los carros hititas ante las murallas de su ciudad. Las defensas de Babilonia, debilitadas por décadas de luchas internas, no estaban preparadas para semejante ataque. Los hititas no se conformaron con un asedio prolongado. Atacaron de inmediato con toda su fuerza. Los carros cruzaron la llanura a toda velocidad, impidiendo que las tropas babilónicas se reagruparan y acribillándolas a flechazos. Las tropas de choque lanzaron el asalto. La ciudad cayó. Lo que siguió no fue una conquista, sino un saqueo de proporciones civilizatorias. Los hititas no pretendían gobernar Babilonia, habían venido en busca de gloria y botín. Las puertas de bronce fueron arrancadas de sus goznes. Los palacios construidos por Hammurabi fueron arrasados. Las calles donde antaño se habían aplicado sus leyes se llenaron de gritos y olor a humo. Los templos fueron profanados, y entonces Mursili cometió el sacrilegio supremo, uno que resonaría durante siglos. Ordenó la sustracción de los objetos más valiosos de Esagila, el principal santuario de Babilonia. No solo oro y plata, se llevó a los dioses. Las estatuas del dios supremo Marduk y su consorte Sarpanit fueron retiradas del templo, cargadas en carros y enviadas en un largo viaje hacia el norte, a las montañas de Anatolia, como el mayor trofeo. Para un mesopotámico, esto era impensable. Era peor que una derrota. Significaba que los dioses le habían dado la espalda a Babilonia, que el propio Marduk, el gobernante de la ciudad, había quedado prisionero e indefenso. Saciados de su botín, los hititas partieron. Tan repentinamente como habían llegado. Dejaron tras de sí ruinas humeantes y un vacío de poder en el trono. La dinastía Hammurabi, que había gobernado durante casi 300 años, terminó entre cenizas y fuego. El gran legislador no dejó heredero capaz de resistir la tormenta del norte. La tormenta hitita amainó. Pero en el vacío de poder resultante, aquellos que durante mucho tiempo habían esperado su oportunidad en las fronteras, llegaron a la devastada y humillada tierra de Babilonia. Los casitas. Entraron en la ciudad sin luchar. Se apoderaron de lo que quedaba del gran poder y fundaron su propia dinastía. Una dinastía destinada a gobernar más tiempo que los descendientes del mismísimo Hammurabi. Una era había llegado a su fin. El código de leyes yacía como una tablilla rota entre las ruinas. Y el dios de Babilonia entró en un largo y humillante exilio. Los grandes imperios
rara vez sobreviven a sus creadores. El reino de Hammurabi no fue la excepción. Tras su muerte, su hijo, Samsu-iluna, heredó el trono, pero el coloso ya comenzaba a tambalearse. Estallaron rebeliones en el sur y las ciudades cayeron una tras otra como dátiles maduros de una palmera. El poder cimentado en la voluntad de un solo hombre empezó a desmoronarse cuando esa voluntad se desvaneció en la eternidad. La estela que contenía las leyes aún se alzaba en la plaza principal de Babilonia, pero su sombra se acortaba. Y entonces, siglo y medio después de la muerte de Hammurabi, una verdadera tormenta llegó del norte, desde las montañas de Anatolia. Los hititas, sus carros de guerra eran truenos, sus espadas de hierro, relámpagos. En 1595 a.C., el ejército del rey hitita Mursili I descendió sobre Babilonia. La ciudad, que parecía eterna, fue tomada y saqueada. El oro de los dioses, los tesoros de los palacios, todo fue arrebatado. La dinastía de Hammurabi llegó a su fin para siempre. Otros pueblos llegaron a la ciudad desierta. Los casitas gobernaron Mesopotamia durante casi 400 años. El código de Hammurabi no desapareció por completo. Los escribas de las escuelas, los edubas, continuaron copiándolo en tablillas de arcilla. Era un buen ejercicio, un texto clásico. Pero el espíritu de la ley misma, la idea de una justicia única para toda la tierra en nombre del rey y de Dios, se desvanecía. La estela se transformó de un símbolo vivo de poder en una reliquia del pasado. Un monumento a una edad dorada que nadie jamás podría replicar. Pero la peor humillación estaba por llegar. En el siglo XII a.C. surgió un nuevo poder en el este, Elam, con su capital en Susa. El rey elamita, Shutruk-Nahunte, era un insaciable coleccionista de trofeos. Hacia el 1158 a.C. lanzó una devastadora incursión contra Babilonia y no solo se llevó oro, sino también símbolos. Retiró la famosa estela del rey Naram-Sin de Sipar y de Babilonia ordenó la destrucción del principal monumento de la ciudad, la columna de basalto con las leyes de Hammurabi. Imaginen esta escena. Un enorme bloque de diorita negra de 2 metros de altura y casi 4 toneladas de peso es cargado en carretas. Esclavos y bueyes se esfuerzan por arrastrar los cientos de kilómetros al este hasta una capital extranjera. Esto no fue solo un robo, fue el robo de un alma. Shutruk-Nahunte quería borrar la memoria de la grandeza de Babilonia apropiándose de su artefacto más importante. En Susa, incluso ordenó a sus canteros que borraran parte de las leyes en la base de la estela para grabar allí su nombre, su jactanciosa inscripción de victoria. Pero, irónicamente, la inscripción nunca se realizó. Una cicatriz silenciosa y en blanco permaneció para siempre en el cuerpo de la ley. Y entonces reinó el silencio. Un largo y denso silencio de siglos. El imperio elamita había caído. Susa fue destruida. Los palacios quedaron reducidos a polvo. Y la estela de Hammurabi, trofeo de conquista, yacía sepultada bajo los escombros de una ciudad extranjera, olvidada, perdida. Durante milenios, la arena y la tierra la ocultaron a la vista humana. El nombre de Hammurabi figuraba en textos cuneiformes, pero su obra cumbre, su código, solo se conocía en fragmentos, a través de copias de estudiantes sobre arcilla. La imagen completa se perdió. La ley se convirtió en leyenda y su encarnación física en una simple piedra enterrada bajo tierra. Esto continuó durante casi 3000 años. Imperios surgieron y desaparecieron. Asiria, Persia, el imperio de Alejandro Magno, Roma. Religiones nacieron y murieron. El mundo cambió radicalmente.
Y entonces, a caballo entre los siglos XIX y XX, una expedición arqueológica francesa liderada por Jacques de Morgan llegó a Persia, al yacimiento de la antigua Susa. Buscaban vestigios de la civilización elamita. En el invierno de 1901, mientras un viento gélido azotaba las ruinas de la antigua Acrópolis, el pico de un obrero golpeó algo duro. El sonido fue distinto. No un golpe sordo sobre el ladrillo de arcilla, sino un golpe nítido y resonante sobre piedra. Comenzó entonces una cuidadosa limpieza. De debajo de la tierra seca y agrietada emergió una superficie lisa y oscura, cubierta de hileras ordenadas de diminutos símbolos. Escritura cuneiforme. Lo encontraron en 3 grandes pedazos, como una columna partida por un rayo. Al volver a unir los fragmentos, los arqueólogos, asombrados, se encontraron ante la mismísima columna de basalto que Shutruk-Nakhunte había saqueado de Babilonia 30 siglos atrás. En la cima, un bajorrelieve, el rey de pie, humildemente ante Shamash, el dios del sol y la justicia, y debajo, columnas de texto, cientos de leyes talladas con increíble precisión. Fue una sensación mundial. El dios olvidado, Shamash, volvía a impartir su ley, y la ley resucitada, rescatada del olvido, se preparaba para contar su historia a una humanidad que casi había olvidado el nombre de su primer gran legislador. La estela fue trasladada al Louvre de París, donde permanece hasta el día de hoy. Tras 3000 años de olvido, la voz del rey Hammurabi se escuchó de nuevo, y el mundo, conteniendo la respiración, comenzó a escuchar. La muerte no perdona a ningún rey. Hammurabi, el gran unificador, gobernante y legislador, partió como cualquier mortal. Su imperio, aparentemente eterno, aún respiraba su voluntad, aún vivía según su palabra, grabada en piedra. En el corazón mismo de Babilonia, en la plaza central, bajo el abrasador sol mesopotámico, se alzaba aquella misma estela de diorita negra de 2 metros de altura. Su superficie lisa, pulida por miles de miradas, reflejaba el bullicio de la ciudad. Los mercaderes cerraban tratos, los sacerdotes realizaban rituales, los jueces impartían justicia, y todos sabían que el orden era inmutable. Estaba grabado en piedra. 282 leyes, coronadas con una imagen del propio Hammurabi, recibiendo las de Shamash, el dios del sol y la justicia. Esto era más que un simple conjunto de normas. Era un pacto, un monumento a la idea de que el poder no es solo fuerza, sino también responsabilidad, que la justicia debía ser conocida por todos, desde el noble hasta el esclavo. Pero el tiempo es implacable. Desgasta la piedra y reduce las dinastías a polvo. Pasaron décadas, pasaron siglos. El poder de Babilonia se debilitó. Sus murallas, otrora impenetrables, se volvieron vulnerables. Primero llegaron los hititas, arrasando la ciudad como un torbellino de fuego antes de desaparecer en la estepa. Luego el poder pasó a los casitas, foráneos que gobernaron durante cientos de años, y la estela permaneció en pie. Fue testigo del paso de las generaciones, escuchó nuevas lenguas en las calles, sobrevivió a decenas de reyes cuyos nombres ahora se han perdido en el olvido. Se convirtió en testigo silencioso del ocaso de la grandeza. Así pues, alrededor del 1158 a.C., una nueva tormenta se abatió sobre Babilonia. Los elamitas. Su rey, Shutruk-Nakhunte, entró en la ciudad caída no solo como un saqueador, sino como un ávido coleccionista de poder. No necesitaba tanto oro como un símbolo, y así lo hizo. Arrancó del corazón de Babilonia su corazón de piedra, la estela con las leyes de Hammurabi. Este trofeo, más valioso que todos los tesoros del palacio, fue transportado cientos de kilómetros al este,
hasta Susa, la capital de Elam. Allí, en tierra extranjera, el vencedor decidió cometer un último acto de humillación. Ordenó a sus escribas que borraran parte de las leyes para inscribir en el espacio vacío la historia de sus propias hazañas. El cincel tocó la diorita, pero, de algún modo, la obra quedó inconclusa, como si una fuerza invisible detuviera la mano del vándalo. Parte del texto había sido borrado, pero el nombre de Hammurabi había sobrevivido. Y entonces llegó el silencio, un silencio largo y denso que duró 3000 años. El reino elamita cayó. Susa fue destruida y engullida por la tierra. Babilonia quedó reducida a montículos de arcilla y arena. Los nombres de Hammurabi y Shutruk-Nahunte solo eran conocidos por un puñado de eruditos que descifraban tablillas cuneiformes semiderruidas. La estela, el mayor monumento legal del mundo antiguo, yacía en las profundidades de la tierra, sepultada bajo capas de polvo, olvido y civilizaciones extintas. Ha llegado el siglo XX, la era del vapor, la electricidad y una nueva ciencia, la arqueología. Una expedición francesa, liderada por Jacques de Morgan, excava el yacimiento de la antigua Susa, en lo que hoy es Irán. Es invierno de 1901. Obreros contratados de las aldeas locales excavan metódicamente la tierra. El sonido de las palas raspando la piedra. Pero esta no es una roca cualquiera. Es demasiado grande, demasiado lisa, demasiado negra. 3 grandes fragmentos de roca basáltica son extraídos de la tierra, uno a uno. Cuando los limpian de la tierra milenaria, los arqueólogos se quedan paralizados. Toda la superficie de la piedra está cubierta de hileras perfectamente alineadas de inscripciones cuneiformes. Y en la cima, una imagen familiar de otros hallazgos, un rey, de pie humildemente ante una deidad sentada. El mundo aún no sabe lo que ha encontrado, pero ya lo intuye. Es algo grandioso. Los fragmentos, cuidadosamente embalados, se envían a París, al Louvre. Allí, en la tranquilidad de sus oficinas, los científicos comienzan su trabajo. Las piezas se unen. Los signos cuneiformes, silenciosos durante 30 siglos, poco a poco, sílaba a sílaba, empiezan a hablar. Y no hablan de conquistas ni de rituales. Hablan del precio de un ojo arrancado, de los honorarios del médico por una operación exitosa, del castigo para un constructor negligente cuya casa se derrumbó y mató a su dueño. El mundo está redescubriendo las leyes de Hammurabi. Hoy, esta estela negra se yergue en una sala del Louvre, tras un grueso cristal bañada por luz artificial. Pero es más que una simple pieza de exhibición. Es un espejo, el espejo de Hammurabi. Al mirarnos en él, vemos el reflejo de un mundo desaparecido, su crueldad y su anhelo de orden. Vemos una sociedad dividida entre libres, semilibres y esclavos, donde la vida de una persona valía más que la de otra. Vemos una justicia que castiga en lugar de corregir, siguiendo el inexorable principio de ojo por ojo. Pero en ese mismo espejo, en sus antiguas y oscuras profundidades, vemos algo más. Vemos un reflejo de los primeros pasos de la humanidad hacia el Estado de Derecho. La idea misma de que la ley debía estar escrita y ser de acceso público, no oculta en las mentes de los sacerdotes ni en los caprichos de un gobernante. Vemos sorprendentes paralelismos con códigos posteriores, incluidas las leyes de Moisés, como si un gran río de justicia fluyera a través de los siglos, cambiando de curso pero sin secarse jamás. Y finalmente, en este espejo, nos vemos a nosotros mismos. Nuestra propia sociedad, con sus complejos sistemas legales, sus constituciones y declaraciones de derechos humanos.
vemos cuán lejos nos hemos alejado del principio del talión, y al mismo tiempo reconocemos que las cuestiones fundamentales que Hammurabi buscaba abordar, las de justicia, responsabilidad y orden, aún nos interpelan. El rey ha muerto, el imperio es polvo, la ciudad está en ruinas, pero la voz inscrita en piedra ha sobrevivido a todos ellos. Y hoy, casi 4000 años después, continúa hablando, y nosotros escuchamos.